Antes de empezar con la biografía de Galba, Suetonio comienza con una leyenda sobre la fundación de la villa de Libia, según la cual un águila habría dejado caer una gallina con una ramita de laurel en el pico sobre el vientre de Livia. Recomendado por adivinos, Livia crió el ave y llegó a plantar las ramitas para crear un bosque del cual los emperadores recogían las ramitas para tenerlas en la mano durante las batallas, y según Suetonio, esta leyenda también se relacionaba con un presagio de la caída de cada emperador, ya que al momento de volver a plantar la pequeña ramita, se observaba que poco antes de la muerte de cada uno de estos emperadores, el arbusto plantado por él se marchitaba, y para fortalecer esta leyenda, nos menciona que durante el último año del reinado de Nerón, la planta se secó hasta las raíces y perecieron todas las gallinas, y poco después llegó a caer un rayo sobre el palacio de los Césares. Para dejar claro sobre los orígenes de Galba, Suetonio menciona que el futuro emperador no tenía ningún vínculo con la dinastía Julio-Claudia, pero que pertenecía a un linaje noble y antiguo como ilustre, y Suetonio enumera diferentes versiones asociadas a sus orígenes. Según uno, fue por haber incendiado con antorchas embadurnadas de galvano una ciudad de Hispania que había resistido un largo sitio. Según otros, porque en una enfermedad crónica utilizó a menudo el galbeo, que se aplicaba ordinariamente envuelto en lana. Dicen otros que porque era muy grueso, lo que se expresaba en galo con la palabra galba, y otros, en fin, que porque siendo por el contrario muy delgado, se le comparó a los gusanillos que nacen en la encina y a los que llaman galbae. Ninguna de estas versiones se considera plausible en la historiografía. El crecimiento de esta familia comienza en el consular de Servio Galba, que fue el varón más destacado y elocuente de su tiempo. Fue enviado a España después de su pretura, haciendo pasar en ella a lo que dicen a 30.000 lusitanos a cuchillos por traición, lo que fue causa de la guerra de Viriato. Irritado su nieto al ver que rechazaba el consulado de Julio César, cuyo legado había sido en la Galia, tomó parte en la conspiración de Casio y Bruto, siendo condenado por este hecho en virtud de la ley. De este proceden el abuelo y el padre del emperador Galba, el abuelo más ilustre por sus trabajos que por sus dignidades, no ascendió de la pretura y fue autor de una obra histórica bastante voluminosa y no carente de interés. En cuanto al padre, después de haber sido cónsul, fue abogado laborioso, aunque medianamente elocuente. Era bajito y jorobado. Tuvo por primera esposa a Mumia Acaica, nieta de Quinto Lutacio y bisnieta de Lucio Mumio, el que destruyó Corintio. Se casó después con Livia Ocelina, tan rica como hermosa, diciéndose que le solicitó ella misma a causa de su nobleza, y con más ardor, aún desde el día en que, estrechado por su súplica, separó sus ropas y le mostró su deformidad, para evitar que después le acusase de haberla engañado. De Acaica tuvo dos hijos, Cayo y Servio. Cayo, el mayor de los dos, fue cónsul y se suicidó cuando Tiberio le negó el cargo de procónsul. Servio Sulpicio nació en el consulado de Marco Valerio Mesala y Lucio Léntulo, y siendo un niño, Servio Sulpicio se encontró con Augusto, y Suetonio lo menciona así. Cuando Galba lo saludó como un niño entre sus pares, le peñiscó la mejilla y le dijo: «¿Y tú, pequeño, probarás el poder?». La madre de Galba murió pronto o se divorció. En cualquier caso, el padre de Galba se casó por segunda vez, como mencioné, con la señora Livia Ocelina. Esta matrona adoptó a Servio, quien según Suetonio desde entonces, hasta que fue proclamado emperador, llevó el nombre de Lucio Livio Ocela. No hay un consenso completo en las fuentes sobre el segundo nombre de Galba. Las téseras fechadas en su año consular llevan el nombre de Lucio Sulpicio, mientras que en las monedas acuñadas en Egipto durante su reinado
lleva el nombre de Lucio Livio Sulpicio. Durante su juventud, Servio Sulpicio pasaba todos los veranos en Tusculum y estudió las ciencias nobles, incluido Derecho. Livia, viuda de Augusto y madre de su sucesor Tiberio, distinguió a Galba por su misericordia y, según Suetonio, le legó la enorme suma de 50 millones de sestercios, pero como en el testamento esta cantidad estaba anotada solo en cifras y no duplicada en palabras, redujo el legado a 500.000, aunque este dinero, como muchos otros legados de la difunta emperatriz, nunca fue entregado. Con la excepción de Nerón, los otros miembros de la dinastía Julio-Claudia parecían respetar a Galba, ya que le permitieron ocupar ciertos cargos públicos y ascender rápidamente hasta llegar a convertirse en el gobernador de África. Antes de eso, el emperador Calígula lo había nombrado comandante de una legión en Germania Superior. Sus acciones le hicieron ganarse el favor del emperador, pero no de sus hombres, ya que, como escribió Suetonio, curtió tanto a los veteranos como a los nuevos reclutas con extenuantes maniobras y frenó con severidad una incursión bárbara en la Galia. Además, con anterioridad ya se había ganado la reputación de cruel e implacable. Galba creía que cualquier signo de desobediencia o falta de respeto era completamente inaceptable y por tanto un desafío a su autoridad, lo que hacía que su reputación y sus habilidades de mando crecieran. Tras la muerte de Calígula, muchos llegaron a sugerirle que se hiciera con el trono, pero él se negó, un gesto con el que se ganó el respeto del emperador Claudio. Por su lealtad, Claudio lo nombró procónsul de África y le ordenó reprimir una serie de disturbios y revueltas de los nativos. Galba abandonó de repente el servicio público, supuestamente debido a que había rechazado las insinuaciones de Agripina la Menor, mujer de Claudio y la madre de Nerón. No obstante, al final volvió a la vida pública por petición de Nerón. Ocupó el cargo durante 8 años, pero cuando el imperio comenzó a desmoronarse bajo el mediocre liderazgo de Nerón, muchos de los gobernadores provinciales empezaron a pedir la caída del emperador. Para derrocar a Nerón, Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania, y Cayo Julio Vindex, uno de los gobernadores de la Galia, recurrieron a Galba. Suetonio escribió: llegaron mensajeros de Roma con la noticia de que también Nerón había muerto y de que los ciudadanos le habían jurado obediencia, por lo que él abandonó el título de gobernador general y asumió el de César. Además, a Galba también lo motivaban los rumores que aseguraban que Nerón había pretendido asesinarlo. Suetonio menciona que el ascenso de Galba al trono no fue del todo popular. Su poder y su prestigio eran muchos mayores cuando asumió el poder del imperio, que después, a pesar de ofrecer suficientes pruebas de su capacidad de gobierno, consiguió menos elogios por sus buenos actos que reproches por sus errores. ¿Cuáles errores? Suetonio añadió: sentenció a muerte a hombres de todas las clases sociales sin juicio y ante el más mínimo indicio, aunque donde provocó el mayor odio fue en el ejército. Galba exigió tributos a muchas de las ciudades que él había conquistado y se quedó con ese dinero. Del mismo modo, incautó los donativos que Nerón había otorgado a muchas personas y una vez recuperados, no los destinó a sus tropas. Este acto le hizo enemistarse con sus propios hombres. Además, ya no destinaba dinero para espectáculos como las luchas de los gladiadores, y esto para los ciudadanos de Roma, que habían celebrado la muerte de Nerón, lo consideraron un despilfarro. Esto provocó que comenzaran a surgir rumores de malestar en muchas de las provincias, entre ellas Germania. Dado que ya había alcanzado los 70 años y su posición en el trono era frágil, Galba adoptó a Lucio Calpurnio Pisón Liciano como su hijo y heredero, un acto que indignó a su partidario llamado Otón, que se había considerado a sí mismo como el legítimo heredero.
Sin ninguna alternativa y con el apoyo de las tropas, Otón sobornó a la guardia pretoriana, que no era especialmente leal a Galba, y así Otón dio la orden que asesinaran a Galba junto a Pisón en el foro romano. Suetonio nos dice que Galba exclamó: ¿Qué hacéis, compañeros? Soy vuestro como vosotros míos. Además, Suetonio menciona que incluso les prometió un donativo. Lo que más sorprende es que ninguno de los que presenciaban el acontecimiento trató de socorrer al emperador, y que todas las tropas a las que mandó avisar, excepto un escuadrón del ejército de Germania, desobedecieron sus órdenes. Los soldados del cuerpo germano le eran en efecto muy adictos a causa del cuidado que recientemente había tenido con ellos cuando se encontraban enfermos y extenuados de fatiga, y así corrieron en socorro suyo, pero no conocían los caminos y tomaron el más largo, llegando así demasiado tarde. Después un soldado que volvía de la distribución de granos, habiéndole visto, arrojó la carga al suelo y le cortó la cabeza. No pudo cogerla por los cabellos, pues estaba calvo, y la ocultó debajo de sus vestidos. Luego introdujo el pulgar por la boca y se la presentó de este modo a Otón. Este la hizo entregar a los vivanderos y criados del ejército, que la clavaron en una lanza y paseándola alrededor del campamento decían: «Vamos, hermoso Galba, goza de tu juventud». Fundábase este chiste feroz en que se había dicho pocos días antes que, habiéndole felicitado uno por su buen aspecto y muestra de salud, le contestó en griego: «Todavía me siento con fuerzas». Un liberto de Patrobio Neroniano les compró la cabeza de Galba por 100 dineros de oro y la colocó en el mismo sitio donde mataron a su amo por orden del emperador, y más tarde, en fin, el intendente Argio sepultó la cabeza y el tronco en los jardines particulares de Galba, cerca de la vía Aureliana. Después Otón fue proclamado nuevo emperador. Galba había gobernado menos de 7 meses y se convirtió en el primero de lo que más tarde se conocería como el año de los 4 emperadores. En cuanto a la apariencia y hábitos, Suetonio menciona que era de estatura ordinaria. Tenía la cabeza calva por delante, los ojos azules, la nariz aguileña y pies y manos tan desfigurados por la gota que no podía soportar calzado ni hojear un libro. Además, tenía en el costado derecho una excrescencia tan considerable que apenas podía sostenerla un vendaje. Se menciona además que comía mucho, sobre todo en invierno. Por ejemplo, en la cena le servían tantos manjares que hacía pasar los restos de mano en mano hasta el extremo de la mesa para distribuirlos a los que le servían. Uno de sus vicios era la pederastía, pero más que a los jóvenes prefería hombres ya maduros y viejos. Por ejemplo, cuando uno de sus antiguos compañeros de desórdenes llegó a España para anunciarle la muerte de Nerón, se dice que, no contento con besarle indecentemente delante de todos, le hizo depilar enseguida y se lo llevó a solas consigo. Finalmente Galba pereció a los 73 años de edad, después de 7 meses de reinado. El Senado le decretó, en cuanto pudo, una estatua que debían colocar sobre una columna rostral en el mismo paraje del foro donde fue asesinado. Vespasiano revocó, sin embargo, este decreto, convencido de que Galba había enviado de España a Judea asesinos encargados para darle muerte.